¿por qué son materiales ómnicos? Cuando se mantiene una diferencia de potencial a través de un conductor, se establece un campo eléctrico en el interior del mismo. De esta forma se establece una densidad de corriente. En algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Sus unidades son amperes por metros cuadrados. Sigma es la constante de proporcionalidad. Se denomina conductividad del conductor. Es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. Esta relación, llamada ley de Ohm, anteriormente dijimos que la resistencia no dependía de la intensidad de corriente. Bueno, depende de la conductividad eléctrica que tiene dicho material. Los mejores conductores son los metales. Por ejemplo, el oro, el cual podemos encontrar en algunos componentes tecnológicos enfocados en microchips, computadoras, teléfonos móviles. Luego, el cobre, que se puede encontrar en instalaciones eléctricas en los hogares o en los comercios, también en instrumentos de cocina, etc. El aluminio se emplea en líneas aéreas, aun cuando, en comparación del cobre, representa un porcentaje de beneficio del 60%, solo que resulta ser más ligero. Podemos encontrar en las latas de bebidas, de comidas, y también tenemos el hierro, el acero. Propiedades eléctricas de los conductores. Tenemos primero la conductividad eléctrica, que se representa con el símbolo sigma. Es la medida de la capacidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Matemáticamente es el cociente de 1 dividido la resistividad eléctrica. Sus unidades son ohms por metro a la menos 1. La siguiente propiedad eléctrica es la resistividad, la cual se define como la resistencia eléctrica específica de un material determinado. También es el recíproco de la conductividad eléctrica. Se define como el cociente entre 1 dividido la conductividad eléctrica. Sus unidades son ohms por metro. También la podemos definir como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente, la variación de resistencia con la temperatura. La resistividad, como sabemos, es la resistencia específica de un conductor metálico, la cual casi siempre se incrementa al aumentar la temperatura. De forma experimental se ha demostrado que cuando alguien desea calcular la resistencia R de un conductor a una cierta temperatura T, si se conoce el valor de la resistencia inicial a una temperatura de referencia o inicial, se puede utilizar la siguiente fórmula. La unidad es ohm y R es la resistencia a la temperatura T, la cual puede ser mayor o menor a la temperatura inicial, donde alfa es el coeficiente de temperatura de la resistividad. Tenemos aquí un cuadro comparativo de los materiales con su respectiva resistividad y coeficiente de temperatura de la resistividad. Por ejemplo, la plata tiene una resistividad alta y un coeficiente de temperatura alto,